Buenas tardes, mis hermanos. Les saludo una vez más con la paz del Señor. Una nueva emisión en este día domingo, aquí a través de las redes, llevando una palabra de parte de Dios para todos ustedes. Siempre creyendo que el Espíritu de Dios nos habla a nosotros y nos convoca a través de este medio de comunicación con el fin de edificarnos y de colocar una palabra de Dios en nuestro espíritu para seguir creciendo, fortaleciéndonos y animándonos cada día. De manera que los tiempos difíciles que corren, así que solo los valientes, hombres y mujeres determinantes, son los que sacarán provecho de estas condiciones y situaciones que están pasando sobre el mundo entero. Anhelo en mi corazón que todos los que están del otro lado sean bendecidos con esta palabra. Por eso van mis saludos cordiales, mi agradecimiento para todos ustedes, los que son parte del ministerio, pastores, evangelistas, ministros, que son de aquí, de Argentina, de fuera del país, del sur, del centro, del norte del país, siempre acompañándonos, los que son de aquí, de la central y que siempre están, van mis saludos para todos ustedes. Los que están fuera del país también, a veces no los menciono a todos por tratar de optimizar el tiempo, pero siempre estoy agradecido a Dios por todos ustedes que se suman día tras día y que están allí firmes en los días que tenemos salida a través del Facebook. Los días domingos, los martes y los jueves siempre estamos 19 horas allí compartiendo una palabra del Señor para todos ustedes. A veces, diferencialmente, salgo porque hay algún pastor que me pide que tengo la oportunidad de hacer una comunión a través de este medio también. Y este fue el caso del día viernes, donde estuve allí comunicado con el pastor José Morca de El Chaco. Los de aquí de Buenos Aires lo conocen, ya ha estado aquí ministrando con nosotros, un pastor amigo y además un hombre de Dios, así que fue una bendición poder haber hecho una prueba piloto que hicimos allí para en breve, en estos días, poder estar teniendo ya verdaderamente con detalles un tiempo específico para impartir palabra de Dios para los que están allí en Chaco y los que están en Resistencia y para todos aquellos que también se suman, los de aquí, por supuesto, y los de allá. Así que ha sido una bendición y tocábamos diversos temas mientras los hermanos se iban sumando, iban compartiendo también lo que estábamos nosotros hablando. Y uno de los temas que habíamos tratado, habíamos hablado acerca del profeta Elías y su momento o su situación allí en la cueva, allí en Horeb, donde también habíamos hecho la observación del paralelismo con Moisés, un hombre que había sido reconocido y la Biblia lo registra como hablaba Dios con él como si fuera un amigo. Ahora, el caso de Elías, habíamos tocado algunas cosas en particular y yo quería desarrollarlo, quería profundizar en eso en esta hora, creyendo firmemente que el Espíritu de Dios va a ministrarte, va a hablarte a vos que estás del otro lado. En estos días que ya hemos superado los 100 días de aislamiento, sobre todo desde luego aquí en Buenos Aires y parte del Chaco. En el resto del país las cosas son diferentes, ya han tenido beneficios y han casi superado estos momentos de dificultad que hemos estado. Pero aquí lo que se denomina en el AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires, parte del Chaco y algunas otras regiones, todavía las cosas están difíciles y en Argentina esto repercute fuertemente en lo que pasa en Buenos Aires, ya que como nos enseñaron desde el colegio, no somos un país federal, aunque se menciona y ese es el título oficial, pero a la práctica somos un país unitario donde todo o gran parte del movimiento de Argentina pasa por Buenos Aires. Entonces, esa guerra de federales y unitarios todavía se sigue viviendo. Pero sin desviarme del tema, quiero ir a lo profundo de esta palabra. Y para ello vamos a hacer lectura. Allí en el primer libro de Reyes, nosotros nos encontramos con el contexto de este hombre, Elías, que dice que era tisbita, así que se cree o se considera que su origen no era hebreo, así que tenemos una situación para nosotros que nos deberíamos plantear la referencia de este profeta Elías, siendo que no hay un origen afirmativo o por lo menos que confirme su procedencia, se consideraría que lo podemos tipificar con la iglesia de este tiempo, una voz profética que se levanta o que se debe levantar en estos tiempos dramáticos que estamos viviendo, no solamente en el mundo espiritual cristiano, sino en la sociedad que está totalmente convulsionada con todo esto y que no logra superar este virus
que está azotando a gran parte del mundo y que esto continuará. Entonces el profeta Elías, que aparece en las escrituras como Elías Tisbita solamente, hace su incursión de sopetón sin ningún tipo de genealogía que nosotros podamos conocer, y tampoco tenemos en él un registro de descendencia, sino que hace su incursión en un momento crítico para Israel. Israel en su totalidad ya no está unida, ya son ahora 10 tribus por un lado y 2 tribus por el otro, desde la división del reino a manos de el hijo de Salomón, que era Roboam, que había quedado con 2 tribus, una de ellas era Judá y la otra Benjamín. Y el resto de las tribus, que se conocen hasta el día de hoy como las 10 tribus perdidas, pasarán a llamarse ahora el Reino del Norte o el Reino de Israel. En ese tiempo, el reino de Israel, de 10 tribus, ya no de 12 tribus, estaba siendo gobernado por este rey llamado Acab, junto con su esposa Jezabel. Ellos habían llevado a un límite superlativo la idolatría en ese entonces, teniendo un culto bajo sus beneficios, desde luego, y su manipulación. Llegaron a tener esta cantidad de falsos profetas que estaban a favor o eran pro Baal y Acera. Y contamos en esta historia solamente 850 hombres que ejercían su oficio profético, en este caso apócrifo, y que nada tenía que ver con el Dios divino. Era tan terrible la situación que estaba amenazando la vida de este pueblo, como decía, de 10 tribus. En ese escenario hará su incursión el profeta Elías, o Dios lo meterá en la escena para ser protagonista de esta historia. El profeta Elías, por boca de Dios, abre su boca y dice que no volvería a llover sobre la tierra, ni habría rocío hasta que él volviera a abrir su palabra o su boca. Así que desde ese entonces comienza a correr el reloj, de manera que ahora a toda esta idolatría que estaba azotando esta tierra se le suma una gran sequía, que tendrá un periodo de 3 años y medio hasta que Dios le vuelve a hablar al profeta, y al volverle a hablar al profeta tiene que ir y mostrarse ante el rey Acab para poder terminar con esta situación. Se muestra ante el rey Acab, y todos los que están del otro lado seguramente alguna vez lo oyeron o leyeron las escrituras, ese encuentro entre los profetas de Baal y los profetas de Acera, que están allí reunidos y que deben ellos realizar un desafío, y era que el Dios de ellos pudiera descender o hacer descender fuego del cielo, o el Dios al cual Elías servía. Sabemos nosotros el final de la historia, que nuestro Dios en su gran soberanía hace descender fuego del cielo, y finalmente el profeta Elías con sus propias manos le cortará la cabeza a estos 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. 850 personas habrán de ser degolladas por la espada en las manos del profeta Elías, dejando viudas a muchas de esas mujeres que estaban allí. Recuerden que el pueblo había asistido a ese desafío de dioses, y dejando a huérfanos a muchos hijos que estaban allí, también testificando de todo este acontecimiento. Esto fue tan terrible, pero no termina la historia allí, sino que después de esta gran matanza, nosotros nos encontramos donde el profeta Elías sube a la cumbre del Carmelo, clama a Dios con su rostro entre sus rodillas para que vuelva a llover sobre la tierra, y ante esta oración le pide o le indica a su criado que hable con el rey Acab y que le declara que saliera de esa situación para que la lluvia no lo tocara o no lo pudiera arrastrar. Finalmente llovió en aquel lugar, y el profeta ahora entra en otro escenario. Mientras que el rey Acab va hacia su lugar y le cuenta a su mujer Jezabel lo que había hecho, lo que había sucedido a través del profeta Elías y cómo había dado muerte a todos estos profetas. Entonces la reina Jezabel ahora hace o indica lo siguiente, da un comunicado que ahora la sentencia era matar al profeta Elías. Había una amenaza de muerte sobre el profeta Elías, y ahí nos encontramos nosotros, donde quiero dar lectura de la palabra en el capítulo 19, en el versículo 8 en adelante. Después de la amenaza que se lanza contra el profeta Elías, él
la conoce, se entera de esto y ahora decide huir. Una mujer lo amenaza de muerte para que el profeta Elías ahora entre en lo que se denomina en una depresión del profeta Elías, o la depresión del profeta, un estado de depresión espiritual y ministerial, que que a muchas personas le está pasando esto en el día de hoy. Están atravesando por una depresión ministerial a causa de una amenaza de muerte. Para el tiempo del profeta Elías era una mujer llamada Jezabel quien lo había amenazado de muerte. Para hoy, en nuestros días actuales, muchos tienen esta amenaza de muerte llamada coronavirus. Es una amenaza contra su vida, contra su ministerio, contra la libertad de expresión, contra el propósito de Dios, contra el trabajo y ejercicio de la iglesia. Muchas aristas se desprenden de esta amenaza, provocando el mismo efecto o intentando provocar el mismo efecto que produjo en la vida de Elías, una depresión ministerial, aboliendo su capacidad de actuar, limitando y coartando esa libertad de expresión, tratando de mutilar al cuerpo de Cristo. Y esto es grave y por eso es importante recibir esta palabra del Espíritu de Dios para nosotros. Pero sin irme más, quiero ir a la lectura que decía en este punto. El profeta Elías va huyendo hasta un cierto lugar y hay un enebro, un arbusto con forma de pino para quien no lo conoce, y decide tirarse debajo deseando morirse. Así dice la escritura que deseaba morirse, propio de alguien que entró en una depresión muy aguda. En esa instancia aparece el ángel en dos ocasiones para que coma y para que beba. En esa instancia, la segunda situación o la segunda vez que el ángel le da de comer, nos encontramos en este punto. Y dice así: se levantó pues y comió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí, vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú por hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Ahora tenemos el escenario donde el profeta Elías será ahora encontrado por Dios. Pero la historia nos dice lo siguiente: hay una amenaza de muerte, como decían recién, y esa amenaza el profeta lo sume en una profunda y aguda depresión ministerial, como muchos hoy están atravesando por esto. Y cuando hablo con los hermanos o con los ministros, lo puedo percibir en su tono de voz. Su timbre de voz ya no es el mismo. Se percibe que en ellos, en muchos, no en todos, pero en muchos hay una depresión, porque el aislamiento a causa de esta amenaza está llevando a esa condición en muchos casos. Y es terrible que los hijos e hijas de Dios, llamados con un gran ministerio, con un gran propósito por cumplir en esta tierra, estén en esa condición. Recordemos que el profeta Elías había tenido un pico en su ministerio, había llegado a un punto de esplendor
de esplendor maravilloso, habiendo eliminado a un culto a Baal por mano de estos falsos profetas. La era de los falsos profetas o de la apostasía profética hoy en día se está viviendo en una forma exponencial. Y ahora necesitamos más que nunca de hombres y mujeres que revistan la figura del profeta Elías y que puedan trabajar y contrarrestar la apostasía que está en acción. Pero la amenaza de la muerte, de lo que lo está llevando a esa persona a desestabilizarlo, produce depresión en muchas personas, en líderes, obreros, diáconos, ministros, evangelistas, pastores, hombres y mujeres sin distinción de sexo. Los veo y los noto en esta condición. No hablan, y cuando hablan, si es que hablan, sus mensajes o su declaración es trémula, es totalmente suave, débil, sin impacto espiritual, sin contundencia. Los veo sin seguridad, sin certeza. Los veo casi en un estado de desesperación caótica, y es a causa de esta amenaza como pasó el tiempo del profeta Elías. En lugar de que sus dones estén allí afinándose para poder entrar en una nueva etapa, en una nueva dimensión, están sumidos en un estado depresivo espiritualmente. En algunos casos, las redes terminan siendo los receptores de esta condición depresiva, porque expresan, porque mandan comunicados en sus estados de WhatsApp o en los estados de Facebook o en el Instagram o Twitter. En cualquiera de estas redes uno puede observar la condición de muchos, y es simplemente el reflejo de una depresión interna por no ver el futuro provisorio que Dios ha preparado para nosotros, sino ver la amenaza que está llevándolo a este estado tan crítico y decadente. Así que esta amenaza lo encuentra Elías debajo de un enebro, deseando morirse. Viene una comida mediante el ángel, es una comida divina que lo alimenta por primera vez, pero Elías sigue durmiendo. Yo quiero leerlo, es solamente un momentito, retroceder un poco para atrás. Y dice la escritura en el versículo 5 del capítulo 19, y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Miren ustedes, la amenaza produjo y provocó en un profeta, un hombre que había tenido semejante actuación poderosa en Dios, que había cerrado el cielo por 3 años y medio, lo había vuelto a abrir, hecho descender fuego del cielo, y que había matado a estos 850 hombres. Ahora lo vemos deseando morirse, y además de esto se durmió, como muchos del otro lado bajo la amenaza han estado durmiendo, y necesariamente tiene que venir una visita divina para despertarlo, como ocurrió también con Pedro el apóstol. Allí en el capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles vemos que un ángel llegó a aquella oscura cárcel y le tocó en su costado también, y lo despertó para sacarlo de su estado de letanía espiritual. Y el texto sigue diciendo en el 6: entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Noten ustedes que la comida no era una comida natural, una comida divina, una torta hecha al rescoldo. Para quienes son del campo podrán entenderme esto, y una vasija con agua. Comió y bebió y volvió a dormirse. La depresión era tan fuerte que aunque comió, se alimentó y sació su sed, siguió durmiendo. Pero además de esto, dice la escritura que el profeta Elías ahora tendrá una segunda visita, y quiero llevarte a este punto. Muchos van a tener una segunda oportunidad en este tiempo para levantarse y para poder cumplir el propósito de Dios en medio de esta situación que está afectándonos a todos. Dice el verso 7: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. La segunda oportunidad le permitió al profeta Elías no solamente fortalecerse, sino que se levantó y pudo estar fortalecido, capaz de caminar durante 40 días. Llegó a una cuarentena que lo vio fortalecido para llegar a un lugar donde su vida sería redireccionada, aquel monte Horeb,
el monte de Dios, a donde el hombre de Dios, Moisés, también había estado en ese lugar y había notado, había visto las espaldas de Dios, porque él le había pedido a Dios ver su rostro y Dios le dijo que no podría suceder, pero que vería las espaldas de él. En ese mismo lugar el profeta Elías se encuentra, pero luego de haber comido en esa segunda oportunidad, mucha gente que me está viendo tiene que recibir esta palabra. La primera vez te dormiste, comiste y te dormiste, bebiste y te dormiste. La depresión fue fuerte, fue dura, fue un golpe casi letal para tu vida, pero hay una segunda oportunidad. El profeta Elías recibió una segunda alimentación y fue tan contundente que le permitió caminar 40 días, transitó 40 días hasta aquel lugar. Nosotros sabemos que ya hemos pasado la cuarentena propiamente dicha, estamos superando las 3 cifras, ya estamos más de 100 días, pero sin embargo, si el profeta Elías recibió un alimento con esos nutrientes espirituales que le permitieron caminar hasta ese lugar durante 40 días, ¿por qué nosotros no vamos a creer que Dios nos alimentará de tal manera que podemos llegar hasta nuestro próximo objetivo, que puede cambiar nuestra vida para recibir una palabra redireccional? Ahora bien, esa cuarentena que terminó para nosotros en los 40 días y ya la hemos más que doblado, no significa que Dios no tenga para nosotros una palabra de vida, y para vos por supuesto que la hay, una palabra de vida, una palabra de parte del Espíritu de Dios. Así que entonces él llega a esa cueva y el título del mensaje de hoy es Sal de la cueva, pero Elías llega a esa cueva, llega a ese lugar casi como refugiándose, como escondiéndose, y muchos de los que me están viendo del otro lado sin darse cuenta, algunos sí lo han percibido, pero muchos han llegado a esta situación de estar en una cueva, pero refugiándose. Una cosa es obedecer a un sistema o a un estado de gobierno que nos está tratando de guiar hacia un tiempo de prevención, y otra cosa es aislarse por miedo, por inseguridad, por la amenaza, porque muchos de los que están del otro lado están viviendo dramáticamente estos días porque se ven amenazados, porque ven que la pérdida puede ser muy grande y muy grave y hasta irreparable. En algunos casos perderán situaciones económicas. Cristianos que están del otro lado y que tenían negocios o los tienen y hoy están tambaleando porque no los pueden abrir, o los abrieron por un periodo de tiempo y ahora los volvieron a tener que cerrar. Otros donde su condición laboral como empleado se ha visto vulnerada y ha sido afectada, en otras situaciones que están dependiendo de otras personas, y hoy esta cuarentena recrudecida para los que están en Buenos Aires y en Chaco, como decía, sobre todo, los ve golpeados, y en otros países también, porque este mensaje llega a otro país y el Señor les está hablando, les está ministrando, les está diciendo que hay una palabra que te puede llevar a esa cueva, pero no para aislarte, porque Dios dice sal de la cueva. Quiero que lo puedan leer otra vez conmigo. De ese aislamiento Dios quiere sacarte. Podés estar cuidado, podés estar guardado, podés estar protegido por Dios, pero eso es diferente a estar aislado con mucho miedo, con una inseguridad y con una incertidumbre que se puede apoderar de tu vida y agravar a un estado más decadente la depresión que estabas viviendo. Salí de ese lugar, porque eso no es sano para tu vida y mucho menos para el entorno de tu familia, aquellos que te rodean y que necesitan verte fuerte, que necesitan verte permaneciendo firme en la roca, nuestro Señor Jesucristo, que necesitan ver un hombre o una mujer que sabe que Dios está de su lado. No entres en ese estado de depresión, no permitas que esto te lleve a consumir tus fuerzas y a desgastar, porque Dios está a punto de traer una palabra que te va a redireccionar. Decía el versículo 8, que fue el primero que leímos, al comenzar decir lo siguiente: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Lo bueno para Elías es que esa comida fue suficiente para llegar al monte de Dios. Lamentablemente muchos de los que están del otro lado hace 60 días tuvieron la oportunidad de haber llegado, y estoy hablando espiritualmente, de haber llegado a un lugar espiritual, de haber llegado a una situación espiritual, y lamentablemente no llegaron.
pudiendo haber llegado a esa instancia, hoy todavía se encuentran con que deben ser sacudidos, despertados, tocados en su lugar para poder reaccionar, para alimentarse y poder continuar. Pero recordad que hay una segunda oportunidad. Recordad que Dios te está dando otra oportunidad. Si estás oyendo este mensaje es porque hay otra oportunidad para tu vida. Aprovechala, tomala y podés vivir una fuerza superior para poder llegar a ese lugar. Así que el profeta Elías come y durante 40 días caminando llega hasta donde estaba el monte de Dios. Y el versículo 9 decía, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Quiero centrarme en que no me estoy refiriendo al lugar físico, al lugar de donde Elías estaba, sino al estado espiritual. Cuando Elías se metió en esa cueva y pasó la noche en aquel lugar, lo estaba haciendo bajo la amenaza que estaban respirando sobre su cuello, sobre su nuca, con el peligro de que le quitaran la vida. Quiero que noten este detalle porque el profeta Elías emprende un camino durante 40 días, pero no va de paseo. Él va casi a hurtadillas porque se pueden enterar quiénes lo están persiguiendo, los emisarios de la reina, la esposa de Acab, esta mujer Jezabel, pueden conocer sus pasos, pueden descubrirlo y lo pueden asesinar. Así que el camino del profeta Elías en esos 40 días es muy inseguro, muy dubitativo. Él sabe que tiene que caminar y no debe quedarse quieto porque hay una amenaza, y esto es importante que lo recibas en medio de las amenazas que hay contra tu vida, contra tu integridad, contra tu economía, contra tu trabajo, contra tu matrimonio, contra tu ministerio. No dejes de moverte, no dejes de tener esa acción espiritual, no dejes de hacer algo. Una dirección que tomes te llevará a un lugar donde Dios te hablará. Noten ustedes que el ángel solamente lo alimenta para que él continúe un camino, pero Elías necesita una voz divina que venga de parte de Dios para poder redireccionarlo. Y muchos de los que están del otro lado han comido y se han dormido, han vuelto a ser despertados para volver a comer, pero ahora tienen que caminar, aunque haya una amenaza, moverse, a usar los dones, usar el ministerio, lo que Dios te ha dado. En donde te encontrás, no dejes de entrar en la dinámica del reino, que es movimiento. Si lo haces, vas a poder ver algo poderoso a favor de tu vida. Así que el profeta Elías entra en esa cueva y Dios le habla y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué estás haciendo en esta condición espiritual? De tu casa la convertiste en una cueva, tu trabajo lo convertiste en una cueva, estás aislado, con miedo, inseguro, paranoico. Hay una amenaza y esa amenaza es real, pero el profeta Elías debe superarla, vos debes superarla. Hay una amenaza contra tu vida por este virus, claro que sí, por los contagios, claro que sí, porque ves que están merodeando alrededor tuyo la muerte o los contagios, claro que sí, pero eso no debería paralizarte, no debería deprimirte, no debería llevarte a un estado decrépito, debería provocar en tu vida la confianza en Dios, y para eso es esta palabra, para que puedas recibir ese ánimo, ese aliento, para que continúes a modo espiritual y no bajo la amenaza que te puede paralizar. Así que el profeta Elías recibe la voz de Dios. ¿Qué haces aquí, Elías? Y Elías ahora comienza a hablar con Dios y decirle que él tuvo un vivo celo, que habían dado muerte a los otros profetas, que solamente él había quedado, que Israel se había apartado, y cosas que eran ciertas, pero en verdad no todo era cierto. No todos se habían ido detrás de Baal, sino que Dios mismo se encargará de decir al final de este episodio que él había logrado o había hecho que 7.000 rodillas no se doblasen ante Baal. Es decir, había 7.000 personas que Dios había preservado y había resguardado para que no entren en la apostasía de la idolatría o de la falsedad del ministerio. Así que no te creas que sos el único que está pasando por este momento. Dios te ha preservado y también ha preservado a otros. También ha guardado y lo seguirá haciendo. Dios es fiel. Aunque no los veas, aunque este momento que nos han intentado aislar sirva de parte del enemigo para llevarnos a un estado de distanciamiento, no provocará que Dios deje de cumplir su propósito. Así que cuando el profeta Elías trata de contarle a Dios la situación, nosotros nos encontramos con lo siguiente. Dice el versículo 10, versículo
versículo 9 así: se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a ver palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. El profeta Elías está en plena decadencia ministerial. Él está en una depresión que lo está agobiando y lo está asfixiando. Como muchos, él dice: me buscan para quitarme la vida. No sé si te diste cuenta que lo que están haciendo en esta amenaza es eso: te están buscando para quitarte la vida. Pero si lograste llegar al refugio divino, nadie te hallará. Estás escondido en el hueco de la mano de Dios. Él es tu refugio, Él es tu baluarte, Él es tu escondedero, Él es tu Dios, Él es tu escudo, tu adarga alrededor tuyo. Él es el Dios de los dioses, el Dios omnipotente, quien te guarda, quien te cuida, quien te protege. Si lograste llegar a esa instancia, guarda la calma, guarda la paz en el Señor, que Él no permitirá que nada malo acontezca. Si estás en su seno, en su protección, nadie te arrebatará de su mano, nadie podrá quitarte lo que Él te ha permitido tener en este tiempo. El profeta Elías, en medio de su depresión, decía: me buscan para quitarme la vida. Y hoy muchos están atravesando por esa situación, y yo necesito, de parte del Espíritu, soltarte esta palabra. Si lograste atravesar todo este periodo y estás vivo, estás parado en un umbral donde Dios quiere hablarte para redireccionarte. El profeta Elías, desde la cueva, estaba allí con una situación que parecía que lo superaba. Y él oye lo siguiente: el versículo 11 dice así: él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Qué tremenda palabra, qué impactante la palabra que Dios le dice: sal fuera de tu escondite, sal fuera de tu lugar de aislamiento, de tu lugar de inseguridad, de ese lugar depresivo. Salí de ese lugar. No estoy hablando de salir físicamente de esa casa donde hoy estás. Estoy hablando de salir almáticamente, psicológicamente, salir en algunos casos espiritualmente de donde te metiste, de donde te anclaste, donde te estuviste escondiendo, donde no tenías reparo seguro. Dios te está diciendo: salí de esa condición, salí de esa circunstancia, porque tengo que hablarte para redireccionarte. Necesito que salgas de tu estado actual. Muchas personas no oyen más de la cuenta, no reciben una redirección divina porque no salen de su condición. Y digo esto para enfatizar el punto de que el verso anterior ya vemos que Dios le estaba hablando. Elías estaba en la cueva y Dios le estaba hablando, pero la voz de Dios solamente era para preguntar qué estaba haciendo en ese lugar. No hay dirección divina. No hay una palabra rectora que recibe el hombre de Dios. Hasta que no sale, no va a tener una nueva dimensión de este Dios. Por eso muchos que están del otro lado han oído la voz de Dios en medio de su angustia, en medio de su desolación, en medio de su depresión y devastación. La han oído a Dios, pero no han recibido una dirección, no han recibido una directriz que les alinee a donde tienen que dirigirse. ¿Por qué es esto? Porque no salieron de su condición, aunque son ministros, aunque son líderes, aunque son obreros, colaboradores, aunque son hombres y mujeres con un llamado de Dios. Si no salen de esa condición, no podrán recibir la siguiente dimensión de las palabras de Dios. Cuando el profeta Elías lo hace, las cosas cambiarán. Cuando vos lo hagas, las cosas cambiarán. Cuando tomes la decisión de salir de la condición que hoy estás viviendo, esta palabra va a impactar en tu espíritu y te va a reposicionar en una forma maravillosa en Dios. Oí lo que dice la palabra. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Ponete delante de Dios, porque Él te va a dar una palabra rectora. Hacelo y vas a ver un resultado poderoso. Dice así el texto: y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro
con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Otra vez vamos a oír la voz de Dios después de estos 4 episodios que ahora voy a mencionar, preguntándole a Elías qué hace en ese lugar o en esa condición. Pero lo primero que encontramos es una invitación divina. Dios le pregunta a Elías dentro de la cueva: ¿qué haces aquí? Y Elías cuenta su situación con una gran parte de verdad y una parte de omisión o desconocimiento. Pero luego de esto Dios le invita, le dice: sal de la cueva. Hay una invitación divina de parte de Dios. Si aceptas esta invitación, vas a tener la oportunidad de ir a otra dimensión, salir del aislamiento espiritual o de la depresión espiritual y o ministerial para poder recibir algo nuevo de parte de Dios. Por eso mucha gente no recibe lo nuevo, y mucha gente, al no recibir lo nuevo, está desesperada, queriendo oír de boca de otro ministro, de un pastor o de un apóstol algo nuevo, cuando tiene la oportunidad inmejorable de oír algo divino de primera mano desde la boca del Dios vivo. Pero para poder hacerlo hay un requisito: es aceptar la invitación, es dejar esa cueva que te brindó cierta seguridad y una aparente tranquilidad por una noche, porque recordemos que Elías pasó la noche en ese lugar, y luego ahora tiene la invitación de dejar ese lugar para recibir una palabra de Dios que lo puede redireccionar. Pero querés lo nuevo y no querés aceptar el costo que esto implica. Pero si sos valiente, si sos atrevido, algo maravilloso se puede manifestar en este mismo momento. Depende de tu decisión, si aceptás o no la invitación. Elías lo aceptó, y al aceptar esta invitación va a poder ser redireccionado. Ahora, Elías acepta, sale y se pone a la puerta de la cueva. Salí de esta situación y ponete enfrente a la puerta. Dice así la escritura, que la palabra lo acabamos de leer, y dice así el versículo, estábamos en el versículo 10, decía, y él respondió, el versículo 11, él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que pasaba un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Jesucristo dijo: yo soy la puerta. Jesucristo estaba allí, y Elías se puso en la puerta para poder recibir lo que el Padre habría de soltar sobre su vida. Tenía que estar en la puerta. Si logras salir de la condición en la cual te intentaron someter por la amenaza al que perdieras cosas, y llegas a la puerta, esa puerta te va a abrir, o se te va a abrir, para poder recibir una palabra divina de parte de Dios, sin intermediarios, sin alguien que esté en el medio y que te pueda tergiversar las palabras de Dios. Es algo maravilloso que no podés despreciar ni desaprovechar. Si lo crees, donde te encontrás, salí hasta la puerta, y esa puerta llamada Cristo se te abrirá para poder recibir una palabra divina. Así ocurrió con el profeta Elías, y vivió estas 4 expresiones divinas de Dios. El viento que rompía los montes y quebraba las peñas habla del poderoso tiempo donde nosotros hemos vivido como iglesia, donde el viento de Dios sopló, como ocurrió el día de Pentecostés, que sopló ese viento recio de manera tal que llegó y el Espíritu Santo bautizó a los que estaban en aquel lugar. Luego dice la Escritura que llegó el terremoto, el tiempo del temblor, los temblores espirituales, los temblores que hacen que las personas sean conmovidas y sacudidas. Ese temblor que llegó en la cárcel de Filipos, ese temblor que de repente hizo que todos los presos quedaran en libertad, ese temblor que de repente remueve los quiciales de cualquier estructura, sin importar lo férrea que pueda ser. Ese es el segundo episodio, o la segunda manifestación que el profeta Elías vio. Lo tercero
fue ese fuego abrasador. Dice que ese fuego iba adelante y ese fuego también fue parte de muchas personas, pero pocos llegaron a la cuarta fase o a la cuarta situación, que es el siervo apacible. El profeta Elías se caracteriza por ser un ministro, un profeta, donde su oído estaba agudo. Él no tenía habilidad plena en la visión, pero sí en la audición. Era un profeta que había aprendido a oír la voz de Dios, y él comprendió que en los otros estadios Dios no estaba en el viento, no estaba en el terremoto y no estaba en el fuego. Pero cuando oyó el silbo apacible, se cubrió con su manto y se fue hacia la puerta. Cuando ese silbo apacible se comienza a oír, solamente los agudos espirituales lo pueden comprender, los sensibles en el espiritual lo pueden percibir. En medio de tanta turbulencia, en medio de tanto viento y tanto terremoto y tanto fuego que está sucediendo en el mundo espiritual, Dios está allí casi semi escondido en ese silbo apacible. Solamente los que tienen los sentidos espirituales agudizados pueden llegar a oír el silbo apacible y saber que allí vendrá una voz de dirección divina para sus vidas. Eso es lo que ocurrió con el profeta Elías. Aprender a distinguir a Dios en momentos que muchos no lo distinguen, en momentos críticos. Todo esto ocurría en medio de una amenaza. Vos, yo, estamos en medio de amenazas a nuestro alrededor. Pero si podemos oír la voz de Dios, si podemos ser sensibles a su voz, Él nos va a hablar y nos va a redireccionar. Para poder ir terminando, mayor grado de revelación es lo que Dios quiere darnos a nosotros. Nos aguarda un mayor grado de revelación. ¿De qué depende? De aceptar la invitación. Aceptás salir de tu condición, aceptás salir de la cueva, aceptás salir de esa depresión que estás viviendo y que tratás de resguardarla de tus seres queridos para que no la noten. Aceptás reconocer que estabas en esa condición y dejarlo atrás para ir al encuentro, pararte ante la puerta, cubrirte con tu manto. Cubrirte con tu manto es lo mismo que pasó con el apóstol Pedro allí en la cárcel, cuando el ángel le tocó y en aquel momento se le cayeron las cadenas de las manos. Dice que el ángel le dice: envuélvete en tu manto. Y esto es lo que hizo el profeta Elías: se envolvió en su manto, símbolo del ministerio, envuelto en el ministerio para poder avanzar. Y esto va para algunos ministros que estaban allí, casi con el pensamiento de abandonar por la depresión que estaban viviendo, porque estaban sofocados por toda esta situación. El Señor nos está hablando y nos está diciendo: envuélvanse en su ministerio. Esto aún no ha terminado, esto todavía continúa. Cuando el profeta Elías lo hace, se envuelve en su manto, ahora encontramos lo siguiente: el mayor grado de revelación. Lo querés, está disponible, está a tu alcance. Depende de cuánto estés dispuesto a renunciar o a dejar para poder hacerlo. Si lo haces, es algo maravilloso. Dice el texto lo siguiente: la palabra de Dios vuelve con una pregunta y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías vuelve a contar lo mismo que en la primera parte. Ahora dice el versículo 15, y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Ahora, Elías es redireccionado. Mucha gente hoy está en esta situación de depresión ministerial y necesita una redirección. Muchos no saben qué van a hacer cuando se levante esta cuarentena, no saben con qué cuadro se encontrarán en los templos, en qué condición espiritual estarán sus hermanos o su congregación. Y estoy hablando de ministros. Muchos están desconcertados y han llegado a un punto de desesperación. Muchos no saben cómo continuará con la obra y muchos están allí en esa desorientación a causa de esta amenaza, y la depresión los está carcomiendo por dentro. Pero llegado a esta instancia, lo bueno es recibir una redirección. El profeta Elías, en medio de una amenaza de muerte casi nacional, porque este rey y esta reina habían realizado como una cacería de brujas, ahora el profeta Elías es redireccionado. El trabajo del profeta Elías no se termina. El trabajo del profeta Elías ahora recibe una redirección.
Y él tiene que ungir a 2 reyes y luego al sucesor de él en lugar de su ministerio. Así que en medio de la amenaza la obra continúa. El profeta debe regresar por su camino y comenzar ese trabajo. Luego la historia nos mostrará que no unge a todos reyes, sino que se dedica a trabajar y a profundizar su discipulado con quien será el sucesor Eliseo. Pero eso es otra historia. A lo que yo quiero enfocarme es que tu vida necesita una redirección ministerial y espiritual, pero necesitas salir de la cueva. Cuando el profeta salió de la cueva, recibió esa redirección y ahora puede continuar. Si vos no recibís una redirección, no vas a poder continuar, te vas a secar, la depresión te va a consumir, vas a desear la muerte como lo hizo el profeta Elías, y eso sería terrible para tu vida o para tu ministerio. Y es menester y urge en lo espiritual que sea redireccionado. Esa redirección te va a empoderar porque Dios lo empoderó, y además te va a preservar porque nadie le quitó la vida, nadie lo mató. Recuerden las 2 veces que Dios pregunta a Elías, él responde lo mismo: me buscan para quitarme la vida. Y todos ustedes saben que la cobertura de Dios fue tan poderosa, tan sublime, que nadie le quitó la vida, sino que se considera que luego de ese arrebatamiento en el carro de fuego, Elías es uno de los 2 testigos que dice Apocalipsis 11 que deberá regresar en los tiempos finales. Así que miren cuán grande y poderosa es la cobertura que Dios puede brindar a alguien cuando hay una amenaza de muerte. Si te sentís amenazado de muerte, Dios dice: yo puedo cubrirte de tal manera que la muerte no te halle. Por más que te busque, no te hallará, porque yo te cubriré con la diestra de mi justicia. No habrá temor, no habrá terror, no habrá plaga ni peste que pueda apoderarse de tu vida si Dios es tu cobertura. Cuando esto ocurre, nosotros somos los que tenemos el beneficio de parte de Dios. Somos nosotros. Quiero terminar con esto. Esto es solamente para pocos, no es para muchos. Es solamente para los violentos, para los agresivos y para los determinantes. Si vos sos un agresivo y un violento en Dios, determina hoy salir de tu situación y decir: Señor, dame una redirección. El profeta Elías no va a morir. El profeta Elías tiene que ungir a 2 reyes. No lo hará, eso es tema de otro mensaje, pero preparará al sucesor, a Eliseo, aproximadamente, según dicen los estudiosos, durante 25 años, para que Eliseo continúe con el ministerio. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Hay gente que necesita de vos, hay gente que necesita que tu redirección los lleve a su lugar, que lo puedas encontrar. Recuerden ustedes que cuando Eliseo es encontrado por Elías, Elías lo que hace es arrojar su manto sobre Eliseo para llamarlo al ministerio y al discipulado. Hay muchos Eliseos que necesitan que vos llegues a su encuentro. Para que eso ocurra, necesitas una redirección. A vos, hombre, a vos, mujer de Dios, a vos que tenés un llamado de parte de Dios, te estoy hablando. Levántate, salí de tu lugar de depresión, de tu angustia, de tu quebrantamiento, recibí redirección de Dios y te vas a encontrar con tu Eliseo que te está esperando. Está allí anhelando tu llegada para que le puedas aportar todo lo que Dios te ha dado. Anhelo que esta palabra haya sido de bendición para todos ustedes. Como siempre, mis amados, va mi saludo en el amor fraternal del Señor, y anhelo que la paz del Señor los pueda abrazar a todos a la distancia. Les saludo. Nos encontramos con la ayuda del Señor en la próxima emisión, si así Él lo permite, el día martes 19 horas. No sin antes decirles que pueden compartir este mensaje. Si para ustedes es de bendición, compartan con sus contactos, publiquen en su muro, alguien lo verá y será bendecido. También pueden visitar el canal de YouTube o suscribirse para ver este mensaje y otros mensajes. El canal es Apóstol Narváez Hernán. Toda la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre todos ustedes. Amén.